Bien, estábamos con calidad en tomografía, que es lo que nos estaba quedando, nos queda esto y solamente lo de medio contraste para ir terminando con lo de tomografía. En noviembre nos vamos a dedicar lo que sería lo que queda en noviembre, bueno, lo que nos queda, si podemos meter alguna clase que otra más en noviembre, vamos a dedicarnos a resonancia y terminarlo. Y si podemos meter algún tema más, mejor. Acuérdense que siempre igual las clases están todas colgadas en YouTube, no solamente las que damos, sino que capaz que algunas que nos quedan ahí en el tintero, que nos lleguemos a dar, también van a estar ahí. No se olviden que para el examen van todas las clases, así que si quieren ya desde ahora vayan mirando clases por adelantado, por si surge alguna duda y está bueno ir sacándolas en el transcurso. Capaz que encuentran algún teórico que es sobre, por ejemplo, protocolos en resonancia. Capaz que no voy a ahondar mucho en eso porque ustedes ya igual van a tener especializada, pero siempre algo se le puede preguntar. ¿Tá? Yendo directo a lo que es tomografía, nosotros tomamos en cuenta 5 cosas fundamentales en cuando evaluamos la calidad de imagen en tomografía, que son, obviamente, todo lo que es la resolución, tanto de contraste como espacial, el ruido que se puede generar, así incluido también todos los artefactos que vimos, si existen o no y si se pueden evitar, la linearidad y la uniformidad, que son cuestiones puras de la imagen propiamente dicha. Muchas son las formas que se puede medir estas cosas, pero generalmente se hacen con fantomas como estos. Son fantomas que vienen así en tajadas. Cada tajada es un módulo que mide una determinada característica, resolución de alto contraste, de bajo contraste, lo que son alineación y posición y calidad de fiabilidad en las unidades de Hanfield que está generando el tomógrafo y la uniformidad, por ejemplo, que dos puntos separados con una distancia ya preestablecida sea con la misma densidad. Bueno, todas esas cuestiones se miden con estas cosas que son fantomas con diferentes densidades y formas. ¿Tá? La resolución de bajo contraste, la habilidad de un sistema de imagen para mostrar pequeños cambios en contraste entre los tejidos. Y muchos ya sabemos lo que es la resolución de contraste, donde hablamos de la capacidad de un sistema de distinguir entre tejidos de similar densidad. Básicamente en tomografía lo que hacemos es que no varíe más de un 0,25 del 0,5%, y mucho va a depender del tomógrafo que tengamos adelante. Va a depender mucho del flujo de fotones que alcanza el detector, los algoritmos que este tiene y el ruido que se puede generar, así sea eléctrico o de movimiento o lo que sea del mismo sistema. ¿Ah? En el caso, bueno, muchas son las formas que se pueden utilizar para poder corregir estas cuestiones, pero mucho se maneja con las modulaciones de miliampere, con el cambio de los kilovoltajes, las colimaciones correctas con las medidas de espesor de corte que corresponden. Y bueno, van a saber que cuanto más fino es el espesor de corte, más colimado tengamos, siempre el ruido evidente va a ser mayor. Y contrario sería con un espesor de corte mayor, como lo dice en el esquema. ¿Está? Denme un segundo que pause la grabación. Bien, estaba. En algo importante, espesor de corte. Acuérdense que nosotros cuando estamos en un tomógrafo y queremos modificar cuestiones de espesor de corte, también tenemos otras cosas que van en detrimento. Ya reanudé la grabación para los que quieren saber. Eh, ¿Qué es el ruido? El ruido, si nosotros pasamos, si adquirimos en 5 milímetros y queremos reconstruir las imágenes para que se vean más finas, de 1,25, cuando hacemos esto, inevitablemente las imágenes que reconstruimos de 1,25 van a tener un mayor factor de ruido que las de 5, y ni te digo las de 0,625, que se nota aún más el ruido que nosotros tenemos. Ahora, Falta de ¿qué pasa? información, ¿Cómo? falta de información.
Por eso el Lo ruido. que- claro, ¿cuál es la cuestión? ¿Por qué hay más ruido? Porque ustedes si se imaginan por ahí, el hacen abanico completo que nosotros tenemos, se va a prácticamente a dividir esa eh, cantidad de fotones y esa energía fotónica se va a dividir en varias tajadas. Básicamente, la información que nosotros tenemos del espesor de 1,25 es de 1,25 de esos 5 milímetros que nosotros adquirimos. Si nosotros desde el vamos adquirimos desde 1,25, obviamente que no vamos a tener el ruido que tuviéramos si adquirimos de 5 y después reprocesamos de 1,25. Pero ¿cuál es la gracia de esto? Es que nosotros irradiamos menos al paciente. ¿Está? Entonces, y otra cosa es que también ganamos en resolución temporal. Eh, nada, eso. Cuanto mayor el espesor, menor ruido. Cuanto menor es el espesor, mayor es el ruido que puede generarse en la imagen. ¿Está? Obviamente, si queremos, podemos ajustar desde el BAM un poquito la dosis para que el ruido sea menor, pero siempre va a haber ruido. ¿Está? Mm. El tema del tamaño del paciente y la densidad de los objetos que tienen que atravesar el haz también hacen de una resolución de contraste mayor o menor. ¿Tá? Obviamente, cuanto mayor el tamaño del paciente, la resolución de bajo contraste disminuye, ¿no? Baja. Se jode más la imagen. El tema de la filtración del rayo, que eso ya no, con el tema de las reconstrucciones iterativas, los tomógrafos más nuevos, solamente viene con una filtración inherente, producto de la fabricación del equipo, y nada más que eso y nada agregado. Pero siempre hay la filtración jode en mayor o en menor forma el contraste, ¿tá? Al reducir el flujo de fotones que llegan al receptor. El tema de la sensibilidad de los detectores también es un factor importante a saber a la hora de determinar si tiene una buena o una mayor resolución de contraste, ya que estos deben ser capaces de discriminar entre pequeñas diferencias de atenuaciones para poder detectar esas pequeñas diferencias. Cuanto mejor sean capaces de detectar esas pequeñas diferencias, mejor resolución de contraste tienen las imágenes por tomografía. Los algoritmos son muchos, ya lo vimos, no vamos a entrar en detalle, pero hay muchos que podemos agruparlos en aquellos que van a suavizar o alisar bordes, que son los que van a ayudar en la resolución de contraste final que estamos produciendo. ¿Tá? En el caso del ruido, bueno, es el que estamos hablando justamente como producto de bajo técnica o espesores más finos, por ejemplo, bueno, el ruido siempre va a afectar a la resolución de contraste. Básicamente lo podemos medir como vemos acá, como esta fluctuación abrupta que hay de un punto a otro, de alto a bajo contraste. ¿Tá? El ruido afecta más a estructuras con pequeñas diferencias de contraste que las de grande diferencia de contraste. ¿Tá? Porque básicamente el ruido en las que tienen pequeñas diferencias de contraste, justamente tapa y no hay diferenciación. El ruido básicamente aquello que es de poca diferencia lo tapa. Si tenemos una Las, estructura las que, empareja. claro, básicamente es como que la salisa. O sea, no tenemos una diferenciación. Acuérdense que el contraste es justamente eso, es el contraste, de diferenciar estructuras lo de más baja densidad posible de algo que está a su alrededor. Entonces, si eso es de muy baja densidad y tenemos mucho ruido, aquello de muy baja densidad lo podemos básicamente tapar o suavizar o solapar de el resto que está ahí a la vuelta por el ruido que es evidente. Si nosotros tenemos bajo ruido, esas pequeñas diferencias las apreciamos mejor. ¿Ah? En el caso de la resolución espacial, hablamos de que es la medida de la habilidad para discriminar objetos de densidades variables y separados de una pequeña distancia, en un fondo uniforme. Es la capacidad de diferenciar objetos de alto contraste lo más pequeños y cercanos entre sí posible.
¿De qué depende? Y bueno, de muchas cosas. Depende del tamaño de la mancha focal, del punto focal, del ancho de la apertura de los detectores. Acuérdense que ¿se acuerdan que yo les mostré en General Electric que podíamos cambiar la apertura de 10 a 20 y que podíamos cambiar, por ejemplo, la resolución temporal que podemos tener en ese sentido? Y también podíamos cambiar de 20 a 10 como ventaja el tema de tener adquisiciones con reconstrucciones más finas aún, porque podíamos obtener imágenes de 0,625. En el caso de la resolución espacial también lo afecta el cambio de apertura. El espesor de corte, la matriz que se utiliza, el field of view. Acuérdense que yo les dije que hay que ajustar el área de exploración lo más justa posible sin cortar nada, sin dejar nada afuera, al área que queramos explorar. Y obviamente que los algoritmos benefician o en mucho tener resoluciones espaciales lo más acordes posibles con las técnicas menores posibles, ¿no? En el caso de los espesores, aquí tenemos algunos ejemplos con espesores gruesos y con espesores finos, cómo se visualizan y ven que esta trama pulmonar se visualiza mucho más nítida que esta, que con un espesor más grueso. La resolución aquí es menor, ¿tá? Pero también va a ser menor el ruido en este caso porque el espesor es grueso. El espesor fino lo que vamos a tener es una ganancia de resolución espacial, pero mayor ruido inherente. ¿Tá? La gran ventaja de poder visualizar estructuras tan pequeñas, ¿tá? Con espesores más finos, ¿tá? Así tengamos un poquito más de ruido. ¿tá? Y aquí tenemos de 10, de 5 y de 2, y como vemos un micronódulo bien en la pared torácica que está ahí como un puntito en la nada, que en las otras imágenes no lo vemos. ¿tá? El tamaño de la mancha focal, ya es más o menos algo creo que ya lo habíamos hablado. Básicamente, con manchas focales menores, obviamente el detalle es mejor, y esto básicamente se puede trasladar mucho a lo que es imagenología convencional, a lo que es radiología convencional. ¿tá? El tema de la apertura de los detectores, cuánto tenemos con menores aperturas, de aperturas de 10, o en el caso del General Electric, nosotros podemos obtener imágenes de mejor calidad, con mejor resolución espacial, que con aperturas más grandes, de 20, del doble de la hilera de detectores. Y bueno, como siempre, ganamos una cosa, pero perdemos en otra. Ganamos en resolución temporal, pero perdemos en resolución espacial, cuando incrementamos la apertura de los detectores, ¿no? En el caso del espesor de corte y colimación, más o menos yo ya le dije, obviamente que la matriz va sobreentendida, matrices mayores, las resoluciones son mejores, ¿tá? Así no andamos en cada uno de los detalles. El field of view es importantísimo, no es lo mismo hacer, por ejemplo, una angio de miembros superiores con el field of view ajustado al miembro superior y no tan elongado. Eso va a mejorar la resolución espacial que podemos obtener. Y acuérdense de la fórmula de field of view y resolución espacial, cómo dependían una de la otra en forma directa. Si voy muy rápido me dicen, ¿eh? Bien. Los algoritmos de reconstrucción son otra de las cosas que juegan a favor en tema de resolución espacial, mejorando lo que es la lectura de los pares de línea por centímetros cuadrados, obviamente, con un realce de borde es fundamental a la hora de aumentar la resolución espacial. Puede ser que el ganar unos bordes más definidos o ganar en definición de la imagen o de las estructuras es ganar en gran medida en resolución espacial, y muchos algoritmos están dedicados pura y exclusivamente a eso, y más cuando se utilizan con los filtros adecuados.
El ruido ya hablamos algo, pero por definición es la fluctuación de los números CT de un punto a otro de la imagen en un material uniforme como por ejemplo el agua. Y ahí tenemos la fórmula. Acuérdense que el ruido es medible. Es medible. Existe una fórmula matemática, y esto se lo recalco porque muchas veces lo pregunto y responden mal. El ruido es no es, ¿cómo les puedo decir? Subjetivo. Es objetivo, es medible, el ruido es medible. ¿Tá? Básicamente, si tenemos los valores individuales de cada píxel y la media de los valores de todos los píxeles, nosotros podemos hacer básicamente una sumatoria de todo esto y hablar del ruido en tomografía en base a esa fluctuación de los números de Hanfield que pueden tener. ¿Tá? Depende mucho de los número de fotones que van a llegar al detector, del tamaño de la matriz, obviamente, y bueno, obviamente los algoritmos de reconstrucción que pueda tener el tomógrafo. ¿Tá? El número de fotones que llegan al detector obviamente habla de lo que es el moteado cuántico o ruido cuántico. Y aquí vemos un par de ejemplos que habla justamente del efecto de la dosis sobre el ruido de una imagen en tomografía. Obviamente siempre, siempre va a pasar, y esto va de cajón, si se puede traspolar a lo que es radiología convencional, que cuanto mayor la dosis, obviamente siempre el ruido va a disminuir. Y acá tenemos otra fórmula que puede hablar sobre esto, que toma en cuenta el número de fotones que alcanza un detector, ¿tá? Y que vemos que cuanto mayor fotones alcanzan, menor es el ruido. ¿Tá? Entonces, siempre va a depender de cuestiones como el miliampere y la tensión del tubo. ¿Tá? En el caso de el ruido con la tensión del tubo es muy parecido a lo que es con la dosis al paciente. El comportamiento del mismo es exponencial. ¿Tá? La disminución del ruido es mayor en forma exponencial, por eso siempre que queremos disminuir bastante el ruido de una imagen o el efecto de un artefacto, siempre es mejor considerar cambiar el kilovoltaje, sí, el kilovoltaje pico, en vez del miliampere, eh, porque los cambios son más notorios. En el caso del miliampere ya es más lineal, el comportamiento de la misma con la dosis. Con respecto al tamaño del paciente, obviamente, mayor tamaño, sufre más atenuación los fotones y por ende eh, llegan solamente fotones de alta energía al receptor o fotones que pudieron o que no fueron atenuados, y lo vamos a ver de esa manera. Entonces, como dice ahí, un paciente de más espesor produce mayor atenuación, llegan menos fotones al detector y por lo tanto una imagen va a ser más ruidosa. ¿Ah? Bien, con respecto al espesor de corte, ya no voy a hablar de lo mismo. Este es un ejemplo de espesor de corte y cómo cambia el espesor de corte en función al ruido. Ya sabemos que cuanto menor es el espesor, mayor es el ruido. El tamaño de la matriz del algoritmo, eso más o menos ya viene de cajón, no les voy a explicar mucho, pero obviamente al disminuir el tamaño de la matriz aumenta el tamaño del píxel o sí, en realidad, básicamente si nosotros tenemos matrices mayores, lo que sería un píxel podría haber sido 4 píxeles de la matriz anterior, entonces se hace una aproximación o promedio de esos 4 píxeles y se convierte en un píxel más grande promediado, entonces el ruido es mayor por ese sentido. En el caso de los algoritmos, siempre el ruido afecta mucho y los algoritmos están hechos para disminuir eso, calculando en base a lo que está alrededor y mejorando aquellos blancos puros o esos negros puros y dejando lo intermedio para o suavizar o realzar bordes. Entonces manejan bastante bien los ruidos.
¿Por qué cuando disminuye el tamaño de la matriz se aumenta el tamaño del píxel? No, en realidad, a ver, ¿cómo te puedo explicar? El tamaño del píxel no cambia, porque vos la imagen la ves de la misma, con el mismo tamaño. Lo único que vos la ves más cuadriculada o menos cuadriculada. Vos lo que hiciste, si tenés una matriz, imagínate tu pantalla que la tenés adelante. Dividila en 1028 cuadraditos por 1028 cuadraditos. Ahora, esa misma pantalla no la cambies de tamaño. Solamente dividila en 512 por 512. Uno de Y esos ve a, píxeles. y ve a ¿No te Carlito como parece? el Minecraft. Se ve como el Minecraft. Más o menos. Entonces, el tamaño de la imagen va a ser la misma. Lo que ustedes tienen es una matriz con menor cantidad de píxeles. Pero hay un píxel, por ejemplo, cada uno de esos píxeles, si nosotros pasamos de una matriz de 1024 a una 512, supongamos que a grosso modo cada píxel ese tenía 2 píxeles de la matriz anterior. ¿Está? Y lo que vos tenés ahí es un promedio de esos dos. No cambia, la imagen no cambia. Lo que vos tenés es una imagen más cuadriculada. ¿Por qué? Porque se va a empezar a notar esos píxeles de mayor tamaño. Sí, son de mayor tamaño. La imagen es igual, son de mayor tamaño. Pero es porque es la imagen así. Ahora, yo esa matriz de 1024, con el mismo tamaño de píxel, yo la puedo llevar a 512 con el mismo tamaño de píxel. Pero ¿cómo quedaría la imagen? Bien chiquita, la mitad de tamaño. ¿Se dan cuenta? ¿Me entienden? Sí, lo primero seguro, lo último no, nunca Claro, sé. si yo, imagínense que yo tengo una cuadrícula, ¿está? De 1024 píxeles. Cada píxel es de 1 centímetro por 1 centímetro, ¿no? Yo tengo 1024 centímetros por 1024 centímetros. Ahora yo llevo esa misma matriz a una matriz de 512. Voy a tener 512 centímetros por 512 centímetros. Si yo me la imagino así en el aire, ¿cómo va a ser esa matriz? El tamaño de la imagen me va a quedar más chiquita si la veo con el mismo tamaño de píxel, ¿no? Entiendo. Ahora, pero yo no la quiero verla con el mismo tamaño, yo la quiero ver con el mismo tamaño de la matriz anterior. Entonces yo estiro esa matriz de 512, ¿y qué pasa con mis píxeles? Se agrandan, ¿está? Y yo lo que tengo es una de matriz de 512 que me la está mostrando en el mismo tamaño de imagen. Se ve cuadriculada porque yo básicamente le saqué píxeles, o no le saqué píxeles, en realidad yo lo que hice, promedié los píxeles que estaban en una matriz más mayor, más grande, a un píxel solo. Hice que cada 2 píxeles sea un píxel del anterior. Al revés. Que cada píxel de la de 512 sean 2 píxeles del anterior. Entonces, claro, el detalle es menor. Ahora sí entendí, gracias, Carlos. Muy bien. El otro término es la linealidad. La linealidad indica la relación que existen de los números CT con los coeficientes de atenuación lineal de un objeto determinado. A ver, básicamente lo que te está diciendo es que los coeficientes de atenuación de un determinado objeto estándar se correspondan con los números de CT asignados. Entonces, básicamente esto se gana haciéndoles calibraciones diarias. ¿Tá? Por eso todos los tomógrafos, el primero que llega al turno, por ejemplo yo que entro todos los días a las 8 de la mañana, que ahora estoy de licencia, en realidad hoy es mi último día de licencia, mañana yo voy a las 8 y tengo que calibrar el equipo.
Y todos los días, si alguien estuvo por mí de mañana, tendría que haber calibrado el equipo. A ver, ¿no vamos a tener tomografía si no le hacemos esto? No, vamos a tener, sí, obviamente. Vamos a seguir haciendo tomografía si no hacemos las calibraciones. Y el equipo te va a seguir saltando un cartelito. Mira que no hiciste la calibración, mira que no hiciste esto, mira que no calentaste el tubo. Está. Bueno, todos los días hay que calibrarlo. ¿Para qué? Para que se mantenga la linealidad de los números de CT con los coeficientes de atenuación correspondientes. ¿Por qué? Porque es importantísimo para el médico, cuando vaya a determinar que alguna estructura que existe ahí, que quiere saber qué es, que los números CT que él está viendo sean lo que son y no otros. O si no, va a decir, oh no, mirá, esto no parece hueso, es grasa. Porque a mí me está dando un número CT de, no sé, 70, menos, por ahí, de menos 20, ponele, menos 20. En vez de por ahí capaz que era 100 el número CT. ¿Está? Para eso existe la calibración diaria. Para eso se hace. Y ahí te resumí todo lo que dice ahí. ¿Está? Ahora, ¿cómo se mide para un equipo si está manteniendo básicamente la linealidad? Básicamente, cuando se coloca un tomógrafo en una institución, lo que se hace es toda una calibración que dura todo un día de calibración. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que asignarle diferentes densidades al equipo. Yo no voy a andar mucho en esto, pero básicamente se utiliza un Fantoma, como les puse al inicio, con diferentes densidades, que ya sabemos qué coeficiente de atenuación tendría que tener para esa determinada densidad, y calibramos con esto. ¿Tá? Los materiales son muchos, como por ejemplo los que tenemos acá: nylon, Lexan, un plexiglas, un polietileno. Entonces, cualquiera de esos puede estar en estos puntitos, y le hacemos varias tomografías a eso para que determinar si lo que me está dando el tomógrafo y el equipo sea lo que corresponde. En el caso de la uniformidad, es básicamente el valor que en realidad lo que toma en cuenta es que los valores de los píxeles sean uniformes en toda la superficie, si vamos a resumir eso. Básicamente, se realiza generalmente con un Fantoma de 20 centímetros de diámetro, ¿tá? Se verifica mediante la inserción de 5 regiones de interés, ¿tá? Y básicamente tomamos medida de esas 5 regiones de interés Fantoma, donde no puede haber una desviación mayor a 2 unidades de Hounsfield en las mediciones. ¿Tá? Todo esto que les digo así, acentúo cada cosa que les digo, tengan en cuenta que es lo que se pregunta. ¿Tá? No debe ser mayor a 2 unidades de Hounsfield la diferencia entre un punto y otro de la medición en cada una de las superficies. ¿Tá? Bien, chicos, terminamos ese temita que nos quedaba de la parte 5. Lo que nos quedaría es ahora medio contrastivo en difusora. Vamos a ver si podemos hacer algo en lo que queda de tiempo. Escúchame, ¿alguna duda, chicos, de lo que vimos recién? Yo solo una. Habíamos dicho que la variación no puede ser mayor entre 0,25 y 0,50. Esos 2 unidades de Hounsfield representan ese 0,25 y ese 0,50. No, pero pará. A ver, vos me estás diciendo esto que estábamos hablando de la resolución de contraste. Esto que te puse acá, ¿no? Sí, sí. Pero esto estamos hablando que es las diferencias que hay, que tiene que haber en un tomógrafo de 0,25 a 5% dependiendo del tomógrafo. Pero esto hablando de resolución de contraste. No tiene nada que ver con el tema de la uniformidad. Está por eso, pero La discriminación de pequeñas diferencias. esas son pequeñas diferencias. Pequeñas diferencias. Por No eso, es pero uniformidad. Uniformidad, ese, por ejemplo, que vos tenés un
un balde de agua, ¿está? Y Que que el en agua esa... tenga toda la misma densidad en todos los sectores. Exactamente, Sí, eso te lo exacto. entendí, pero si hay un 0,2 de tolerancia, ¿puede afectar ese 0,25 o ese 0,5%? Esa es la pregunta. Sí, claro, pero sí. Me parece, claro, entre 0,25, si vos lo llevas a matemática, entre 0,25 y 5,05% pueden entrar dentro del rango de 2 unidades de Hanfield. Puede entrar, capaz que no. Lo que pasa es que vos estás midiendo de 0,25 a 0,5 es pequeña diferencia, ya estás midiendo dos cosas diferentes. La uniformidad mide dos cosas iguales. ¿Me explico? Vos cuando discriminás pequeñas diferencias es porque vos decís, este sé que es diferente de este. Ahora, ¿qué tan diferente es este de este? Y bueno, la tolerancia del 0,25 al 0,5% entre dos cosas que son diferentes. La uniformidad, yo mido un balde de agua. Es todo agua. Ahora, que el equipo me tiene que dar que si yo mido acá en el agua o acá, me tiene que dar lo mismo. A lo sumo, más o menos 2. ¿Me explico? Bien. Ahora quedó claro es capaz que es medio confuso, pero es una pequeña diferencia. Una cosa es la resolución de contraste, pequeñas diferencias con densidades diferentes, y otra cosa es una misma densidad, donde en dos puntos en esa misma densidad tienen que ser valores iguales. Tiene que ser valores iguales para decir que es uniforme. Ahora, la tolerancia de variaciones de 2 Hanfield. ¿Está? Dicho de otra manera. Sí, sí, ok. Muy bien. Bien. Medio contaste, Ulises. Creo que este, no sé, debe ser una de las partes más importantes y no sé si después ustedes lo dan más adelante. No, no creo que lo hayan dado antes y creo que si lo dan después en especializada. Alguna puntualización. Nosotros acá lo que vamos a, en tomografía, lo de tomografía y en resonancia, lo de resonancia. Vamos a hablar un poquito en general de todos y luego específico lo de tomografía y vamos a ver un poquito sobre las indicaciones que existen sobre el uso del medio de contraste y si se pueden realizar tomografías sucesivas con medio de contraste o no, y cuál es el caso y cuánto habría que demorar entre una y otra. ¿Tá? Básicamente, un medio de contraste es un elemento o sustancia que una vez inyectada en un vaso sanguíneo o cavidad de un organismo permite observar estructuras que normalmente no son visibles o se observan definitivamente. Obviamente eh, eh, que eso es un medio de contraste, ¿no? Es por definición es eso. Un medio de contraste es algo que contrasta o que realza una determinada estructura, que no la veríamos si no lo tuviéramos. En tomografía es muy usado porque tenemos una muy baja resolución de contraste. Si no lo usáramos, para nosotros sería lo mismo un riñón de un hígado de un vaso. Sería lo mismo porque todo tiene la misma densidad más o menos. Eh, bueno, son muy ampliamente distribuidos y utilizados en radiología y en imagenología, tanto en convencional como en tomografía y resonancia. Eh, Se han utilizado, por ejemplo, en resonancia los quelatos de gadolinio, que son paramagnéticos, el óxido de hierro como sustancias supermagnéticos, partículas de óxido de hierro como ultra pequeñas, partículas de óxido de hierro muy pequeñas, ¿tá? Y hasta microburbujas de galactosa cubierta con ácido palmítico en algunos casos para el ultrasonido en ecografía. ¿Tá? Así que no solamente nos tenemos que quedar como el
iodado, sino que también tenemos subproductos del gadoliño, productos que utilizan hierro y productos que utilizan, por ejemplo, la galactosa con un ácido palmítico para lo que es la ultrasonido o ecografía. Lo podemos caracterizar en gran medida como positivos, negativos y neutros. Los positivos son los que atenúan más los rayos X, los negativos son los que atenúan menos, los tejidos blandos, y los neutros son los que se utilizan para distender o rellenar tubos o cavidades huecas. ¿Tá? Aquí tenemos algunos, como por ejemplo los positivos como el bario, el yodo, el gadoliño, que van a realzar las estructuras. Los negativos como el aire y el dióxido de carbono, que se insufla o se inyecta, y los neutros como el agua, la metilcelulosa, el polietilenglicol y el manitol. ¿Tá? Según las modalidades los podemos clasificar como lo vemos acá. Muchos en radiología convencional se utiliza el bario y el aire, o el bario solo, o el bario y el aire en algunos casos para estudios de doble contraste, ¿tá? Y el yodo en algunas ocasiones. En tomografía se usa mucho los contrastes iodados, pero también se usa en algunas ocasiones el bario de forma oral, el aire y el CO2 para las coloscopías virtuales, que muy poco se hacen, metilcelulosa, manitol y el polietilenglicol para las enterostomografías, para muchos otros estudios más específicos y especializados. En resonancia, el gadoliño es la vedette de los medios de contraste. Se utiliza tanto endovenoso como intraarticular en muchos casos. En menor frecuencia, la metilcelulosa, el manitol y el polietilenglicol. Para los estudios PET se utilizan radiotrazadores, que son básicamente medios de contrastes o medios de contraste, en este caso más fisiológicos, como el 18-FDG, que ya lo habíamos visto cuando hablamos de PET-CT, y las micros burbujas de galactosa en ultrasonido, como ya lo vimos. ¿Tá? El bario es un metal pesado, básicamente se administra vía oral o transrectal para los colon por enema, por ejemplo. Es un polvo, una suspensión que se diluye. Si lo vieron acá adelante, es este tarrito que lo van a ver por ahí, es una preparación que es un polvo a diluir. Esta es la fórmula. Luego tenemos lo que es CO2 o aire para por ejemplo, colon por enema para doble contraste, o por ejemplo los esófago gastro, donde necesitamos que el estómago esté distendido, y luego se le coloca una solución varitada, y muchas veces los que se encuentran son los clásicos signos de sacabocado en los estómagos, gracias a estos tipos de estudios en los cánceres de estómago. Y bueno, básicamente son contrastes negativos que se utilizan para distender órganos huecos, ¿tá? Muchos se utilizan también vía transrectal, pero también obviamente se utilizan vía oral antes de la ingesta de bario, ¿tá? Como polvo efervescente. Básicamente lo que se le dice al paciente, se le da un uvasal o se le dice al paciente que se compre un uvasal. ¿Ah? El agua también es un contraste neutro que se utiliza vía oral y transrectal también en muchos estudios. El dióxido de carbono se utiliza también en forma de gas inyectado como contraste negativo para distender el tubo digestivo. El polietilenglicol, manitol y la metilcelulosa son contrastes neutros que están asociados al agua, es decir, que se emplean con agua, es decir, básicamente se mezclan con agua y se administran con agua. Se utilizan en enterotomografías o enteroresonancia para estudios muy específicos y tienen la particularidad que dan una atenuación bastante baja
pero por encima de cero, que es de 10 a 30 unidades Hanfield, que es muy similar al agua, pero no como el agua. Y por último, el yodo, que es el que utilizamos en tomografía, que se utiliza ampliamente desde 1923 como contraste yodado hidrosoluble, ¿ah? Que se utiliza en vía oral, también intravenoso. Vamos a ver que algunos endovenosos pueden dar mayor o menor efectos colaterales o parciales, pero después lo vamos a ver. Se caracterizan básicamente por expandirse de forma difusa a través del espacio extracelular y por la necesidad para su administración de una molécula orgánica como vehículo. El contraste oral iodado utilizado en agua es poco absorbido y se elimina por vía fecal. Muchas veces en tomografía se le da a tomar al paciente 20 mililitros de contraste en 1 litro de agua. ¿Ah? En el caso del endovenoso, básicamente se elimina casi completamente por la orina, por eso los pacientes con cuestiones o deficiencia renal se le hace una nefroprotección con suero hidrosoluble, con suero salino, perdón. Antes, muchos pacientes también, generalmente a los pacientes cuando se le aplica esto, cuando se van se le dice que tomen abundante agua para que se pueda eliminar correctamente por la orina. El otro 2% restante se elimina por vía biliar y fecal. En el caso de gadolinio, que se utiliza enteramente para lo que es resonancia, es una sustancia de los lantánidos de tierras raras, que eso ya más o menos algo vimos. Generalmente está asociado a un quelato o a un agente quelante que lo transporta, ¿tá? Y es un agente de contraste positivo, paramagnético, y que se puede administrar tanto de forma intravenosa, bueno, sí, se administra vía intravenosa y estaba leyendo a ver si me faltaba algo. Se administra en forma intravenosa y se excreta vía renal, como lo hace el yodo. ¿Tá? El gadoliño, lo que le iba a decir, que eso es lo que estaba pensando, es una sustancia extremadamente tóxica. ¿Tá? Y eso lo vamos a ver en resonancia. Es necesario para que disminuir su toxicidad un vehículo que lo transporte. Los quelatos básicamente cumplen esa función y gracias a ello es que se puedan administrar. Por eso le dije, continuará en resonancia magnética. De la historia, olvídense, yo no voy a... acá si quieren, vean la evolución de cómo fueron sucediéndose las cosas, pero me quiero centrar en otras cosas. Dame un segundito. Vamos directo a lo que son contrastes yodados, que son para tomografía. Básicamente corresponden al grupo más importante de medios de contrastes por su gran utilización dentro de tomografía, sino que también en resonancia, en radiología convencional. Se desarrollaron con la mentalidad de que básicamente estos sirvieran para contrastar y que tuvieran como característica su alta densidad de contraste, su baja toxicidad y alta afinidad por el benceno. Es decir, el yodo en sí, como vamos a ver en el proceso de fabricación, se asocia con anillos de benceno. Y para la fabricación es muy importante porque es un gran vehículo. Los anillos bencénicos, no solamente por su punto de unión, sino que por su alta receptividad orgánica.
son de baja toxicidad y el yodo de por sí tiene una alta densidad, un alto número atómico y un gran factor de contraste una vez aplicado. Entonces, con toda esta característica dijeron, bueno, este es ideal. ¿Ah? Otra de las gran características que cumple el anillo bencénico es que la unión con el anillo bencénico es bastante firme y no es reversible. Por ende, una vez fabricado, este puede ser transportado libremente y fácilmente, sin que se libere de su anillo bencénico. Aparte también el anillo bencénico es muy modificable a la hora de la fabricación. ¿Ah? Si vamos directamente a cómo es que se generan estas moléculas, parte todo de una estructura básica, que es un anillo bencénico, que le ofrece a la molécula final puntos de unión de moléculas de yodo que justamente son ellos los que van a generar el contraste. ¿Tá? Cuanto mayor contenido de yodo tenga las moléculas, mayor realce final van a tener las estructuras. Entonces, primero tenemos una estructura básica, luego se le coloca, se une moléculas de yodo, ¿tá? Cuanto más, mejor. Hay un punto en la fabricación donde se le une un grupo carboxilo, que luego va a sufrir modificaciones, vamos a ver más adelante, pero que van a ser estas modificaciones las variantes dentro de los medios de contraste yodados, pero esta característica de unirle un grupo carboxilo hace de su presión osmótica y su lipofilia. ¿Tá? Le asigna a la molécula una mejor presión osmótica en líquido, en el medio, que si no lo tuviera. Es decir, es más estable la molécula en ese sentido. Y obviamente la lipofilia es gracias a este grupo carboxilo. Luego se une a los otros puntos que tenga libre ese anillo bencénico, grupos radicales, que también van a sufrir en cierta manera durante la fabricación determinadas modificaciones o agregados para hacer subproductos de este mismo producto. ¿Está? Así que vamos a tratar de centrarnos en esto y hoy terminamos en esto, en la formación de los medios de contraste. ¿Cómo es que se fabrica y cómo vamos a subclasificarla? Grande, grande. ¿Qué le da a la molécula la unión de radicales libres? Mejores características de lipofilia, mejor comportamiento osmótico, es decir, mejor tolerancia osmótica, y le da la posibilidad de que se pueda eliminar fácilmente vía renal. ¿Ah? De esta molécula básica, ya con su grupo carboxilo y sus radicales libres, nosotros vamos a hacerlo reaccionar con diferentes compuestos. ¿Tá? Partimos de este compuesto base, ¿tá? Un ácido insoluble en agua, que si lo hacemos reaccionar con hidróxido de sodio o metilglucosamina, podemos tener una de dos cosas. Si lo hacemos reaccionar con hidróxido de sodio, ¿tá? Vamos a tener una sal sódica. ¿Tá? Si lo hacemos reaccionar con metilglucosamina, vamos a tener una sal meglumínica. ¿Tá? Como producto resultante, vamos a obtener entonces medios de contraste iónicos. Iónicos. ¿Tá?
que se caracterizan por tener en su grupo carboxilo, un sodio o una metilglucosamina. ¿Está? En ese catión. Por eso son sales sódicas o sales meglumínicas. En el caso de si hacemos reaccionar a este compuesto base con un aminoazúcar, un aminoazúcar, ¿tá? O con un grupo hidroxio portadores de aminas, vamos a obtener una de dos cosas. O una molécula o un medio de contraste no iónico tipo metrizamida o un tipo lopramida. ¿Está? Aquí tenemos las dos grandes ramas de los contrastes iodados. Los de tipo iónico y los de tipo no iónicos. ¿Está? Yo quiero solamente ir a una clasificación que tenemos acá. Así no nos vamos a más allá. Esta gran diferencia hace que estos tengan una diferenciación según su tendencia iónica, dada por la posición de estos radicales libres y dada la posición de determinadas sustancias que se unieron, por ejemplo, al grupo carboxilo. Cuando tenemos el radical carboxilo y tenemos los iónicos, ¿tá? Son medios de contraste iodados iónicos. Y los radicales hidróxido que vimos recién, que no se disocian, ¿tá? Son medios de contraste no iónicos. ¿En qué va a influenciar? Y mucho en la osmolaridad, por ejemplo. ¿Tá? Otras clasificaciones de este tipo de medios de contraste iodados son en base a su osmolaridad o en base a su núcleo bencénico. Vamos a ver que más adelante estos se pueden asociar en uno o en dos anillos bencénicos. Y vamos a decir que estos son monómeros o dímeros. ¿Está? Y luego tenemos de alta molaridad y de baja molaridad, basándonos en que pueden tener de 1200 a 2400 miliosmoles por kilogramo de agua o densidades de 290 a 680 miliosmoles por kilogramo de agua. ¿Está? ¿Qué generalmente se utiliza en tomografía? Generalmente medio de contraste de baja osmolaridad, no iónicos, dímeros. Pero eso para la clase que viene. Chicos, preguntas. Así no sigo. El sábado seguimos con el resto.